Asesinar es repugnante. Asesinar hombres amarrados y desarmados es sencillamente monstruoso y da idea de lo que podría esperar nuestro pueblo, de la contrarrevolución, de la reacción del imperialismo, si llegaran a imponer sus designios en esta tierra. ¿Cuál suceso provocó palabras tan estremecedoras del comandante en jefe Fidel Castro? ¿Qué ocurrió el 9 de enero de 1992 aquí y que fracturó la paz en esta playa paradisíaca del este de la capital? ¿Qué causas promovieron el crimen de entonces y permanecen hoy queriendo alentar el caos? 30 años después, nos asombramos las pupilas ante el terror de unos y la dignidad de otros. Eres, como siempre, bienvenida, bienvenido y viceversa. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Buenas noches. Estos son los titulares. Despidió Raúl el duelo de los combatientes caídos. Detenidos los asesinos. Indignación del pueblo por los crímenes. Luchando por la vida hasta que en febrero ya falleció. Entonces no se escatiman esfuerzos para salvarle la vida a Rolando Pérez Quintos. Absolutamente, se hicieron todo. Yo recuerdo que todas las misiones diplomáticas radicadas en el exterior, por lo menos en el área del Caribe, Centroamérica, fueron orientadas a buscar esos medicamentos que estaban a 90 millas y que producto del bloqueo no se podían conseguir. ¿Cuál es el contexto? El contexto político en que se va a dar este crimen. Mira, ¿alentado por qué? Ellos, cuando estos inmorales deciden hacer un hecho como este e intentar salir ilegalmente del país, se han producido acontecimientos políticos que marcan un antes y un después. Está la caída del campo socialista, la desintegración de la URSS, precisamente a partir de agosto del año 91, y hay toda una serie de movimientos. Por ejemplo, está la invasión que se produjo por parte de Estados Unidos a Panamá en diciembre del 89, después el triunfo del imperialismo, de las fuerzas de derecha contra la revolución sandinista, que durante 10 años había luchado por preservar las conquistas de la revolución. En las urnas en el año 91, quiere decir que hay una serie, supuestamente, éxitos del imperialismo a la derecha en el área. Esto hace que hay todo un trabajo por parte del imperialismo y de los servicios especiales, particularmente la CIA, que vaticinan que Cuba no puede sobrevivir. Que no se sostiene, que la revolución no se sostiene. Porque ellos históricamente habían esa mentira sostenida de que Cuba era un satélite de la Unión Soviética y por lo tanto... Si no está la Unión Soviética, el satélite... No puede estar. Pero ellos conocían la fortaleza de la revolución y sabían que iba a ser un impacto grande desde el punto de vista económico, pero no era suficiente. Entonces estimulan una serie de provocaciones. La contrarrevolución en Estados Unidos, particularmente en el sur de la Florida, se estimula, se incrementan los campamentos, se producen infiltraciones contra el territorio nacional, precisamente en diciembre, el caso de Betancourt. Se producen ataques contra instalaciones turísticas en Varadero, se reactivan organizaciones, aparecen otras organizaciones contrarrevolucionarias. Es el último año de Bush. Bush padre. Bush padre, es un año electoral. Y en ese momento siempre, en los años electorales, la administración, el tema Cuba vuelve a salir y ellos aseguran que van a hacer todo lo posible para que derrocar la revolución cubana.
Y entonces una de las cuestiones era incentivar las salidas ilegales del país. En aquel momento no se estaban cumpliendo los acuerdos migratorios que se iban a producir después del 94 y se estimula el éxodo descontrolado, peligroso, que se está produciendo de las salidas ilegales. Hay una restricción de la entrega de visas, hay todo un ambiente, hay que, por supuesto, por el impacto económico que tiene en la revolución y en la economía del país. Está viviendo una situación claro, muy... estimulado por cientos de horas, yo te digo cientos poquitos, miles de horas de transmisiones incitando a la violencia, a la desobediencia civil, la realización de acciones terroristas en el interior del país, hacer todo lo posible para ir erosionando las bases de la revolución, y esa es la parte que la CIA estimuló porque consideraba que no era suficiente el impacto económico que iba a tener. Y en ese contexto, bueno, estas personas, por supuesto, se lanzan estimulados por la ley Helmut, que estaba en ciernes, la ley Torricelli, que se estaba gestionando también ya para su aprobación, y también la ley de ajuste cubano, que privilegiaba la llegada de los cubanos a Estados Unidos por cualquier vía, y en este caso la vía ilegal. Es en ese contexto histórico que estas personas, estos inmorales, hacen un crimen tan horrendo como ese. Y esas variables, profe, que usted ha delimitado, ¿cómo conectan? Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años y alguien podría pensar, ¿pero qué hacen Méndez Méndez y Karen hablando de eso ahora? ¿Cómo conecta con este presente en el que nosotros Las condiciones estamos? son similares porque hay toda una administración Trump que crea 243, aplica 243 medidas coercitivas contra Cuba. Es para poner la cosa más difícil. Claro, es el sistema de medidas coercitivas unilaterales contra Cuba que viene aplicándose desde el triunfo de la revolución hasta el presente. Esto junto con la pandemia, junto con la acumulación ya de los efectos del bloqueo generalizado, la persecución económica, financiera. Que además durante la pandemia no hubo un respiro. No, absolutamente ninguna, y está la estimulación porque la embajada, con los pretextos de los supuestos aquellos falsos ataques sónicos que ellos decían, inventaron los pretextos. Siempre la política de los pretextos siempre ha estado presente en la política norteamericana. Que si la presencia norteamericana, la soviética en Cuba, que si la presencia de Cuba en Angola, que si el comunismo. Sí, todo se termina un pretexto y se genera otro. Y a veces hay 2 o 3 pretextos que están impulsando, como por ejemplo Cuba, país patrocinador del terrorismo. O sea, el país que más agresiones terroristas ha enfrentado el triunfo de la revolución hasta el presente, hecho reciente, hace 2 años en Washington y en París, y entonces somos acusados sin ningún tipo de prueba. ¿Por qué? Porque a los países que son calificados como patrocinadores del terrorismo conlleva una serie de medidas adicionales desde el punto de vista, y eso impide cualquier tipo de acción para el levantamiento del bloqueo, relaciones con Cuba, financiamiento, todo aquello, porque está teniendo relación con un país que supuestamente, o no supuestamente, según la opinión de ellos, patrocina el terrorismo. Entonces, en ese contexto que se produce esto. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Está igual. Cierran la embajada, no hay forma de obtener las visas, no hay una migración ordenada, legal. Hay un ambiente también incitado a las salidas ilegales por el apremio que hay dentro de la carestía de productos generados precisamente por el bloqueo, por la pandemia, por la escasez de recursos financieros para poder adquirir los medios para producir y alimentos inclusive, y las medicinas, que es importante también el acceso a las medicinas. Porque recordemos cuando hay la licencia aquella que aprobó el Congreso, estaba supeditada a una serie de condicionantes. Había que incluso decir quién se iba a tomar la aspirina que iba a ser entregada. Y por supuesto no al gobierno, porque eso beneficiaba, o como decían ellos, le daba oxígeno al gobierno de Cuba. Por lo tanto había que restringir esa entrega. O sea que supuestamente había la buena voluntad de Estados Unidos de permitir la adquisición de medicamentos, pero por otro lado, en la concreta pones tantos requerimientos que termina siendo no un había absurdo. Financiamiento para la compra de esos medicamentos, tenías que pagar en efectivo por adelantado y además le sumabas el flete. Los barcos que visitaran Cuba estaban impedidos de tocar puertos norteamericanos durante 6 meses y entonces tenías que pagar el flete en efectivo porque no había ningún financista, ninguna empresa que pudiera sufragar, o nadie compra en efectivo en el mundo. Ningún país del mundo está sometido a esas reglas del juego. Absolutamente, eso es un diseño hecho especialmente para Cuba. O sea, te lo doy, pero está supuestamente que no lo puedes adquirir. No te lo doy, al final no te lo doy porque no es posible por cumplir todas las con privaciones todo eso. que hay, cumplir con eso, e incluso la exigencia del destino de esos medicamentos. Este crimen que estamos recordando en el programa de hoy tiene mucho de odio.
uno cuando revisa, Sí. yo le comentaba, yo era muy joven en ese momento, pero cuando revisaba toda la prensa y todas las cosas, hay mucho de odio. ¿Es el odio también una variable estimulada en el presente? Absolutamente, los crímenes de odio, ese odio que se vio manifestado cuando los sucesos que ocurrieron en el verano pasado, se vio esa reacción de esa contrarrevolución en Estados Unidos, que incluso ese señor Francis Suárez, el alcalde de Miami, pues estaba proponiendo que se bombardeara y gente seguía en eso, y daban like a los mensajes que se hacían a través de las redes sociales positivamente, pero cuando eran esa agresión, supuestamente la invasión humanitaria, la intervención humanitaria, y sabemos lo que significa la intervención humanitaria, se ha denunciado hasta el cansancio, la ilegalidad de ese gesto y lo que han conllevado. La historia está llena de ejemplos. La historia está llena de ejemplos y las condiciones ahora son propicias para que se estimulen hechos como este que sucedieron hace 30 años, pero el ambiente ese de odio, el discurso corrosivo, incitante a la violencia por parte de Trump y esta actitud ahora cómplice de esta administración demócrata que deja hacer, están viendo las consecuencias de los efectos acumulativos de todo el bloqueo, ese efecto acumulativo incrementado con las 243 medidas instrumentadas por Donald Trump, más los efectos de la pandemia. O sea, crea todo un ambiente, como decía nuestro presidente, nos tiraron a matar y aquí estamos. O sea, porque realmente es desaparecernos totalmente, retrotraernos al capitalismo y destruir todo aquello que se ha podido construir a pesar del esfuerzo y sacrificio del pueblo cubano durante todas estas 6 décadas. Profe, muchísimas gracias. No, gracias. Estuvimos con José Luis Méndez, quien además, y aprovecho para felicitarlo, Gracias. ha recibido el premio de la crítica histórica, así que queda invitado a la pupila que también Estamos es su a casa. la orden, cuando Entonces, sea necesario. caminamos un poquito por la playa y Claro. usted me sigue contando. Vale, cómo no. No me preguntaste. Si caigo en el camino a cantar mi fusil y ensanchenle su destino porque él no debe morir. Si caigo en el camino, ¿cómo puede suceder? Que siga el canto mi amigo cumpliendo con su deber. La muerte pone un silbido en los oídos del hombre, canto que no tiene nombre, canción que busca su tino. Voz de la selva, destino simple de hombre militante, el trono de los instantes, ley suprema de la suerte, coro que manda la muerte con su palabra quemante. Si caigo en el camino, hagan cantar mi fusil y ensanchenle su destino porque él no debe morir. Si caigo en el camino, ¿cómo puede suceder? Que siga el canto mi amigo cumpliendo con su deber. Canción de cualquier soldado es la que quiero cantar y con ella confesar que es un canto enamorado, porque la canta el de al lado, el de ayer, el de después. Canción que nació una vez, que se navegaba el mundo, cuando elegimos el rumbo, bajo la estrella de Che. Si caigo en el camino, hagan cantar mi fusil y ensanchenle su destino, porque él no debe morir, porque él no debe morir. Noche de carrusel. La madrugada que precedió a la de su muerte, Rafael Guevara Borges la pasó en vela en lo alto de la estrella giratoria de un parque infantil. Así comienza La madrugada de los perros, un libro que escribió. Bienvenido, Julio. Qué bueno que acepte conversar con nosotros sobre esta investigación que realizó en ¿cuánto tiempo de los sucesos del crimen de Tarará a que usted, unos meses fue lo que pasó? Sí, realmente las coordinaciones y eso la comencé en el mes de noviembre. De ese mismo 92, año 92. Del 92. Y el libro lo entregué en el mes de junio del 93. 7 meses le tomó esta investigación en la que hay testimonios, en las que hay las voces de muchas personas para contar desde el periodismo, porque es justo decirlo, el crimen de Tarará. ¿Qué pasó aquí el 9 de enero de 1992? Aquí ocurrió un hecho salvaje, ¿no?
y fue el ametrallamiento de 4 jóvenes por un individuo que venía al frente de un comando, prácticamente pudiera decirse, a asaltar esto con el fin de llevarse una de las lanchas. Para salir del país. Para salir del país, en una salida clandestina. Lanchas que estaban aquí, ¿por qué? ¿Qué cosa está pasando en el Tarará de ese año 92 que hay ahí en la base náutica unas lanchas que se utilizaban? ¿Con qué fin? Esto era la ciudad de los pioneros y esas eran embarcaciones para los niños, para paseo de los niños. Ya había cesado el plan de Tarará, porque estaba en pleno periodo especial. Pero había un grupo de niños de Chernobyl que estaban aquí. Sin embargo, esa noche, que es una noche tranquila, la noche del 9 de enero de 1992, ¿qué está pasando en ese lugar que está detrás de usted? ¿Quiénes están ahí? Un poco para intentar recrear la tranquilidad que fue totalmente despojada. Ahí hacían las guardias los compañeros de guardafrontera y del Cuerpo de Vigilancia y Protección, para cuidar precisamente la base náutica. En esos momentos estaba el compañero que relevó a las 12 de la noche, Orosmán Dueñas Olero, y Rafael Guevara Borges, que estaba de recorrido. Pero él llegó ya cuando el otro individuo, el que venía a saltar, estaba conversando con Orosmán. Porque quien viene se conocen, porque estamos hablando de que, digamos, el líder de este grupo es una persona que había trabajado aquí. Y sin embargo, en ese momento no está trabajando. ¿Por qué? Porque ¿en qué proceso está había viviendo? violado a una muchacha aquí. A una trabajadora también de aquí. Estaba sujeto a ese proceso. Y entonces Almeida, porque estamos hablando de Almeida, sí. Almeida viene y se pone a conversar con el pretexto de que él es alguien conocido aquí por los compañeros. Por eso es que, digamos, le permiten la entrada, ¿no? Le dan entrada, como decimos los cubanos. Eso es lo que pasa. Y entonces, ¿qué va a suceder después cuando él está conversando? El problema es que por detrás de la casita vienen individuos que están de acuerdo con Luis Miguel. Incluso por arriba de la casa uno de ellos sube. Vienen armados con machetes, tubos, una navaja. Uno trae una llave de extensión. Y entonces, bueno, se produce ahí, ellos irrumpen. Y de manera violenta. De manera violenta. Si entran con el tubo en la mano. Sí, a golpe. Y entonces estos muchachos reaccionan. Y reaccionan de una forma heroica. Pero están en desventaja. Porque Orosmán había cometido el error de entrar a la casita y depositar el fusil allí, ponerlo allí. Un ratico antes. Un ratico antes. Y no tuvo tiempo de coger el fusil. O sea, lo toma ya en un momento en que le han entrado a golpe y él llega a coger el fusil. Pero inmediatamente se tira a otro de los asaltantes y toma el fusil también. Ya en ese momento a Rafael Guevara lo han inmovilizado por el golpe que le han dado. Está inutilizado. Y entonces llega Luis Miguel con una bayoneta y con el cabo de la bayoneta le da un golpe aquí a Orosmán que pierde el sentido. Y ahí entonces ya cuando ellos toman la base náutica. ¿De cuánto es el grupo de asaltantes? El grupo es de 7, Ajá. Pero son 4 los que vienen aquí. ¿El grupo está integrado por quiénes? ¿Cuál es la composición? Son 4 hombres los que vienen, que forman el grupo de asalto, más otro que era el que iba a manejar la lancha, pero que no hace acto de presencia aquí. Se mantiene con las 2 mujeres. Y una niña. Y una niña. Una menor de edad involucrada en toda esta historia. 4 años. Y entonces, bueno, cuando asaltan esto aquí ya, ellos se van para el río y dejan a uno aquí con el fusil cuidando a estos otros, a los muchachos. Pero él tiene miedo de que se vayan. Aquella tropa se le vaya y los dejen aquí. Y lo dejen aquí. Y entonces abandona su abandona su función aquí y va para allá. ¿Qué ocurre? Y había un compañero aquí que ellos no llegaron a saber que estaba ahí. Entonces él se retira y después escucha un escándalo y viene por la parte de atrás de la casita. Y ve el panorama. Se encuentra ya a Guevara y a Orosmán. Sale corriendo hasta la posta 1 y avisa. Entonces, por la posta 1 están Rolando Pérez Quintosa y Yuri Gómez Reynoso, que toman la bicicleta, ellos andan en una bicicleta y vienen hasta aquí. Ellos
no ven al grupo de asalto. No saben lo que está pasando No saben lo que está pasando. en la lancha. Y entonces se meten dentro de la casita y empiezan a desamarrar. Auxiliar a sus a estos compañeros. muchachos. Pero la mujer de Luis Miguel, ella oye un escándalo. La esposa es la que le da la alerta. Le da el alerta, según ella me dice a mí. Entonces él toma el fusil y viene hacia acá. Rolando Pérez Quintosa, que está de la parte de adentro, lo ve. Y saca el arma y le dice, ríndete que tú estás rodeado. Y él, como respuesta, lo que hace es que mete una ráfaga. Que coge a Una Orozmán, ráfaga con estamos hablando de un fusil. de un fusil AKM, un fusil de asalto, el mejor fusil de asalto del mundo. Esa primera ráfaga alcanza a Orozmán y a Pérez Quintosa. Y bueno, él le entra después a la casita y Orozmán está vivo. Y le dice, hijo de puta, me estás matando. Entonces se para delante de Orozmán, que está amarrado. Está amarrado. totalmente, y le mete un rafagazo. Y lo ultima. Último. Ya está muerto Yuri, está muerto. Y Rafael no ha recibido un solo balazo. Entonces, cuando él va saliendo, él ve a Rafael lo mira y le dice, Luis Miguel, fuimos amigos. Dice, en momentos como estos yo no tengo amigos. Él le mete un rafagazo de 9 proyectiles. Pero eso no lo mata. Eso no lo mata. O sea, él no muere de inmediato por eso. Es René quien toma la pistola de Yuri, la pistola Makarov, y entonces él Lo está en remata. esta posición, le levanta la cabeza y lo remata, le da un tiro en el corazón. Que ese disparo, según el estudio de medicina legal, le partió el corazón a Rafael. Entonces, bueno, ellos ya, producto de los tiros y eso, salen de aquí, se van huyendo. ¿Y cómo saben quién es el líder del grupo? ¿Cómo se sabe que es Almeida el que estuvo al frente de toda esta Porque operación cuando llega criminal? aquí el primer grupo, el grupo médico, un equipo médico del hospital infantil, al que le dan aviso, se aparece aquí y entonces comienzan a tratarlo. Y él dice, fue José Miguel, él no dice Luis Miguel. ¿Por qué él sí no lo conoce? Porque él no lo conoce. Él había oído que le habían dicho, los compañeros a los que estaban amarrados, le habían dicho Luis Miguel, pero él lo que entiende es José Miguel, o confunde el nombre, José Miguel. Entonces, el violador. Sí, José sí. Miguel El violador. Y ya por ahí al otro día, por ese dato, se comienza a seguir la pista. Además, cuando salen de aquí en la ambulancia, se revienta una goma de la ambulancia y viene un patrullero y da la vuelta para ayudarlo. Y ven que es Pérez Quintosa, que está herido, eran compañeros, se conocían. Entonces él le dice al compañero del patrullero, le dice, anota el dato, fue José Miguel el que violó a una muchacha enferma. Sí, Pérez Quintosa va a vivir para poder transmitir Exactamente. el culpable. Sí, por supuesto, él estaba en malas condiciones y entonces se comprueba, se va a la comprobación de lo que le había dicho. Entonces, por la daga con la que él le dio, que era una bayoneta de fusil SKS, con la que él le había dado el golpe a Orozmán, él la había dejado en la lancha. Pero esa misma bayoneta la había enseñado anteriormente a un compañero del Cuerpo de Vigilancia y Protección. Que la reconoció y dijo. Que la reconoce, dice. ¿Cuánto tiempo van a tardar las fuerzas en detener, en capturar? 26 horas más o menos. Fue lo que demoró desde que ocurrió el hecho a que los tomaron presos allá en el Mariel, en Boca del Mariel. Que fue una operación muy rápida, policíaca, muy profesional. Porque allí el jefe de la brigada especial de la policía, el coronel José Rodríguez, fallecido recientemente, Joséito, dijo a los compañeros que dentro de esa casa había niños y que no podía sonar ni un disparo. Nosotros empezamos este programa con un fragmento del noticiero donde el locutor Edel Morales dice en sus titulares, capturados los autores del crimen de Tarará.
¿Cómo recuerda usted, y ahí le pido que salga el periodista, que yo sé que usted es el cronista, cómo recuerda usted la reacción del pueblo de Cuba ante semejante barbarie, como la definía usted? Desde el momento en que se dio la información, ¿Cuál fue la reacción de la gente? Se pusieron las fotos, además la gente se indignó, porque era un acto indignante, ¿no? Realmente. Y inmediatamente comenzaron a colaborar. Y lo bonito que tiene esto es que a pesar de que había gente que hablaba de linchamiento, no hubo tal cosa, no hubo maltrato, no hubo tal linchamiento. Y se hizo justicia. se hizo justicia. Porque también hubo mucha gente, uno revisa la prensa de la época, las montones de entrevistas que se le hacían a las personas por la calle, artistas, a maestros, a médicos, a amas de casa, y la gente decía, hay que hacer justicia, porque ha sido un crimen incalificable lo que se ha cometido. En el juicio, Karen, se vio eso. La cantidad de personas que fueron allí estaban de la parte de abajo, frente a la audiencia, donde se hizo el juicio, esperando a que salieran los individuos. Y ahí sí la Brigada Especial tuvo que ponerse dura. Y protegerlos. Y protegerlos. Proteger a los Bueno, criminales. el libro termina precisamente con algo así. Así mismo termina. Yo le quiero agradecer su conversación, su libro, La Madrugada de los Perros. ¿Por qué se llama La Madrugada de los Perros? Es un capítulo, no es subliminal, es un capítulo que hay por unos perros que salieron aquí en Selimar, a esa hora ladrándole a la gente que se iba. Y el dueño de los perros le llamó aquello la atención. Al otro día vino, él vio un grupo de personas que iban, y al otro día vino y informó. Y eso fue otra pieza de sirvió, rompecabezas. Otra pieza de rompecabezas. Muchísimas gracias. Y ya con la primera información, mi compañera Rosalía Arnáez. Gracias, Edel. En horas de la tarde de hoy fueron sepultados en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias los combatientes del Ministerio del Interior, sargento de tercera Yuri Gómez Reynoso y el CBP Rafael Guevara Borges. El general de Ejército Raúl Castro, ministro de las FARC, despidió el duelo de nuestros héroes. Estamos ante un hecho, ante todo político, ante una acción por sus motivaciones y consecuencias contrarrevolucionarias. Somos una vez más el pueblo enérgico y viril, cuyas lágrimas hicieron temblar a la injusticia y hoy sobrecogen de pavor a los culpables. Si los enemigos de nuestro pueblo creen que nos pueden doblegar porque otros nos abandonaron, si creen que nos pueden dividir, si creen que vamos a retroceder porque tenemos dificultades, porque tenemos problemas, si se imaginan que nos van a amedrentar, si no escarmientan y persisten en provocaciones y en atrocidades como la que tuvo lugar en la base náutica de Tarará, sépanlo bien todos los contrarrevolucionarios de adentro y de afuera, sepan los que en Estados Unidos están en estos días recogiendo firmas para que el gobierno de Bush autorice la realización de acciones militares contra Cuba. Sépanlo de una vez, el que a hierro mata, a hierro muere. A Yuri, a Orozmán y a Rafael, hasta siempre. Queridos hermanos, descansen en paz. Con el ejemplo de ustedes, continuaremos nuestra obra junto a este pueblo de mambises que ya empieza a ensillar los caballos. Gloria eterna
a los héroes y a los mártires de la patria. De Rolando Pérez Quintosa, quien se encontraba ingresado en el momento de producirse esta peritación en el hospital Luis Díaz Sotos, pudimos establecer que el mismo presentaba 5 orificios de entrada de disparo por arma de fuego, 4 de ellos ubicados en su tronco y 1 ubicado a nivel de la rodilla derecha. Como elemento de interés en el estudio de este caso y utilizando para ello los rayos X que fueron realizados con fines diagnósticos terapéuticos, pudimos apreciar que 3 de estos impactos no tenían salida, pero además que en estos 3 que no tenían salida, como era lógico plantear, los proyectiles se encontraban en el interior del cuerpo de la víctima. 2 de ellos ubicados en el tórax y 1 ubicado a nivel de la pelvis en su parte izquierda. Como elemento de interés también en el cuerpo de Pérez Quintosa se encontró un disparo por proyectil de arma de fuego ubicado en su flanco derecho, quien además tenía orificio de salida por la fosa lumbar de ese mismo lado, es decir, tenía una disposición antero-posterior, a lo que se unían los elementos que aportaban los cirujanos que lo intervinieron, de que el disparo que se encontraba en la rodilla derecha de Pérez Quintosa lo impactó de delante hacia atrás, de derecha a izquierda y un tanto de arriba hacia abajo, lo que hacía suponer que Pérez Quintosa se encontrara delante de Dueña Valero en el momento que ocurrieron los hechos y que al producirse los impactos o apreciar la llegada de sus agresores, efectuase un giro hacia la derecha, tratando de ponerse de frente a estos y manipular a su pistola. Momento en que recibió el disparo a la rodilla que le hizo perder el equilibrio y justificarse la caída de su cuerpo hacia la parte posterior desde Dueñas Valero, recibiendo ahí el resto de los disparos que, como ya dijimos, justifican la no salida de estos proyectiles. La edición dominical del Juventud Rebelde del 16 de febrero de 1992 traía en portada la noticia: falleció Rolando Pérez Quintosa. Lo que pasó en los 30 y tantos días anteriores a esa fecha nos lo va a ayudar a recordar el doctor Pablo González, quien era en ese momento director del Hospital Naval, del Hospital Luis Díaz Sotos. Bienvenido, profe, a la pupila. Bienvenido, Karen. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptar ayudarnos a entender las cosas que hicieron los médicos, las doctoras, las enfermeras, el país, durante esos días que transcurrieron entre el crimen que hemos narrado que ocurrió aquí, en este sitio donde estamos sentados, y lo que ustedes allí hicieron por salvarle la vida a Rolando. ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo los vivió usted desde su condición de médico? Desde esa cosa terrible que fue la noticia de haber tenido a ese jovencito. Estamos hablando de un hombre que tiene 23 años en ese momento. 23 años. Un jovencito y que está ahí luchando por su vida. Cuéntenos. Bueno, han pasado 30 años de ese hecho. Recordamos que se produjo el 9, en la madrugada del 9 de enero del año 1992. En esa madrugada llegó al cuerpo de guardia de nuestro hospital un joven, el sargento Rolando Pérez Quintosa, que procedía de este lugar, es decir, de los hechos que todo el pueblo conoce que sucedieron aquí, el hecho vandálico, el crimen producido donde quedaron 3 compañeros fallecidos a consecuencia de la agresión. Y él es el único que sobrevive en lo inmediato. Él es el único que de inmediato sobrevive, que logró escapar, porque realmente, bueno, no conocieron que estaba muerto. Es decir, pensaron que no estaba fallecido. Lo dieron como muerto. Posteriormente, al asistir los compañeros de la PNR y los compañeros que estaban aquí en Tarará, pues con una camilla lo llevan hasta una ambulancia, la ambulancia que había aquí,
Hubo dificultad con esa ambulancia después, tuvo algunos problemas y hubo que cambiar para otra. Y llegó en la madrugada, en las primeras horas de ese día 9, a nuestro cuerpo de guardia. Normalmente una institución como en este caso la nuestra, ¿no? El Hospital Naval, un hospital general, con su guardia de cirugía, con la guardia de todas las especialidades, pues tiene las condiciones para enfrentar un caso de este tipo. Fue evaluado adecuadamente, fue intervenido quirúrgicamente y bueno, así procedió esa madrugada, esas primeras horas, ¿no? Ya en la mañana se conocen detalles de los hechos, se comienza a trabajar en ese sentido y a partir de las noticias que se emitieron, pues los médicos de otros hospitales, las direcciones de otros hospitales también se sintieron muy conmovidas con esta situación. Igual fue la reacción, los llamaban. Y nos llamaban planteando que era necesario apoyar. Realmente nosotros teníamos las condiciones que tenía el país. En ese momento puedo decir que se cambió la dinámica de la institución. ¿En qué sentido? El hospital abrió las puertas y las ventanas para toda aquella persona, todo aquel especialista, todo aquel científico, toda aquella institución que pudiera en un momento determinado brindar su granito de arena con el objetivo de salvar la vida del compañero Pérez Quintosa. ¿Cuánto personal llegó a estar involucrado directamente en su atención, profe? Bueno, el comandante lo señala, incluso en su discurso, que hubo alrededor de 70 personas y hubo momentos que permanentemente hubo hasta 50 compañeros, entre médicos, enfermeros, científicos, especialistas de diferentes ramas, en función de salvar su vida, de luchar por su vida. También en el tratamiento de Pérez Quintosa se incorporaron equipos novedosos, equipos de nuestro país, que ya estaban en uso. Se incorporó un equipo de flujo laminar en la sala de terapia intensiva, específicamente en su habitación, con el objetivo de mantener lo más limpio posible de bacterias, ¿no? El área donde se estaba atendiendo, en este caso a Rolando. Y es la primera ocasión en que en una sala de terapia intensiva se instalaba un equipo de esta característica, ¿no? Ahorita cuando poco preparamos la entrevista, usted me comentaba que hasta trajeron personas de otras provincias del país, no fue solo La Habana la que estuvo ahí dando su solidaridad. Bueno, como sabemos, en La Habana está la mayor cantidad de los centros científicos, ¿no? Y esos también llamaron de los hospitales, recuerdo del Calixto García, llamaron del Hospital Cimé, Hermanos Almejera, así, de institutos. Pero este paciente, en un momento de su evolución, se pensó realizar un proceder que después se realizó de abdomen abierto. Por la magnitud de las lesiones que tuvo, la situación, las veces que hubo que operarlo, y había una persona, que era la doctora Pura Vilés de Holguín, que realmente era una experta en ese tipo de procedimiento, de ese proceder. De inmediato la llamamos y ahí estaba esperando ya que la localizáramos, tenía su maleta, por así decirlo. Y Pura vino, se incorporó a este equipo de trabajo durante todo el tiempo que estuvimos en la lucha por la vida de Pérez Quintosa. Y vivió allí, al lado de él, todo el tiempo. En ese mismo discurso de Fidel que usted recordaba, profe, él cuenta las peripecias que tuvo que hacer la medicina cubana, el gobierno cubano, para poder conseguir determinados antibióticos que eran necesarios para tratar la sepsis que estaba viviendo el paciente, y cómo hubo países que se negaron supuestamente estaban violando el embargo. También la solidaridad internacional estuvo presente para al final poder conseguir los medicamentos necesarios que no teníamos en el país. Bueno, algunos antibióticos hubo que traerlos del exterior y de inmediato, bueno, llegaron. Pero en un momento de la evolución, cuando se había controlado bastante la infección, pero había ya un proceso toxinfeccioso en el organismo de Rolando, los médicos, en la discusión, en el análisis, se llegó a la conclusión de que había un medicamento novedoso, un monoclonal, que lo poseía los Estados Unidos. Y quisimos adquirirlo. Realmente, por supuesto, la negativa vino de inmediato. Y se hicieron gestiones
en otros países, en terceros países, en este caso de Europa, países desarrollados de Europa. Y la respuesta fue que realmente no era factible vender ese monoclonal a Cuba porque realmente violaba las leyes norteamericanas. Siempre hubo apoyo, siempre apareció la mano amiga de un país que realmente no era un país socialista, pero un país solidario, y realmente pudo llegar, gracias a ese esfuerzo, este medicamento, este monoclonal, que fue fundamental, aunque lamentablemente ya su estado estaba en precario, ya era una situación muy compleja. Cuando revisamos la prensa, ahorita que nos sentábamos ahí, los partes todo el tiempo están marcando que hay un criterio de mucha gravedad. De mucha gravedad. De un paciente crítico a partir de las propias lesiones que había sufrido. Lo dice Fidel en el discurso, nunca se dio una batalla tan intensa por salvar una vida. Usted decía que llamaban instituciones, que llamaban. Fidel también estuvo al tanto todo el tiempo. Nuestro comandante estuvo presente físicamente en 8 oportunidades. Ahí al hospital. Ahí al hospital. A la cama del paciente. A la cama del paciente y en la sala de terapia intensiva. Y realmente estuvo siempre presente, porque todos los días llamaba, a veces más de una ocasión, preguntaba qué hace falta, qué recursos, dónde hay que buscarlo, qué personal pudiera apoyar. Realmente el comandante siempre estuvo atento y siguiendo la evolución clínica de nuestro compañero, siempre, apoyando a todo el equipo médico en todo sentido. Ahora, como usted decía, que han pasado 30 años, yo le pido un comentario como médico, que es usted, como ser humano y también como testigo que fue de esas semanas en las que pudo presenciar cómo se luchaba. ¿Cómo sintió usted la reacción del pueblo? Yo hablaba con personas que en ese momento me decían, Karen, la gente estaba al tanto de los partes día tras día. La notica que salía en la esquina del periódico donde estaba el parte de los médicos. Esa responsabilidad también de saber que hospital afuera hay un pueblo que está acompañándolos. ¿Cómo se vive eso? Desde sí, Karen, ¿cómo lo recuerda usted? Nos sentimos siempre acompañados de nuestro pueblo. Las llamadas eran constantes. Preguntando sobre sus familiares que estaban ahí, los familiares estuvieron todo el tiempo, su padre, su mamá, su esposa, es decir, ahí estaban, pero el pueblo llamaba constantemente, llamaba para saber cómo está, qué posibilidades tiene de vida, en fin, había un sentimiento muy grande sobre Rolando, sobre su recuperación, sobre su estado de salud. Eso no lo olvidamos, de verdad. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por recordar con nosotros esos días tan difíciles para la medicina cubana también, que de pronto tenía en sus manos esa responsabilidad. Cuídese mucho, mucha salud. Gracias, y ojalá Karen. vamos a conversar pronto. Muchas gracias. A usted. Con todo mi dolor me siento orgullosa de él, porque defendió, joven así como era, un niño como era, mimado como yo lo crié siendo padre yo y madre de él. No me siento triste verlo perdido defendiendo su derecho, me siento triste porque era lo único que ya tenía. Y la reacción de todos sus compañeros se ve como él fueron decir, si a él lo mataron allí, eso no se queda vacío, y allí habemos 3 para cubrir la posta de él. Este no puede ser el gusto que el imperialismo quiere. Y aunque a nosotros nos duela, nosotros vamos a ser capaces de resistir esto y todo lo que venga. Y nosotros sabemos que ellos murieron luchando. Sabemos que lo mataron, porque lo mataron a traición, no lo mataron peleando como tenían que pelear, como los hombres, ¿verdad? Pelear como los hombres. No como pelearon, que lo mataron a traición, lo amarraron, creo. Que no pudo ir de eso, lo cayeron a plomazo. Maldita lluvia la de hoy, que no te deja ni llegar a tiempo. Maldita lluvia la de hoy, que no hace más que recordar tu aliento.
tu aliento. Tu aliento. Llueve, tú no has llegado y un gorrión pierde sus alas. El polvo que anda acumulado en mi ventana la desfigura y me la vuelve como un mapa. Llueve, se desmoronan las paredes de mi casa. El mundo buitre viene y se posa en mi espalda con su antivida, su antiamor, su antipalabra. Maldita lluvia la de hoy, que me hace ver el mundo en blanco y negro. Maldita lluvia la de hoy, desgarradura en el cristal del viento, del viento. Del viento. Llueve, un cono sur, cruz retorcida, cruz gamada, sombra chinesca de traición, gran contramarcha, un apartheid que es como un tajo en las entrañas. Llueve, una Polonia confundida y entrampada, un Salvador salvando en sangre la esperanza, una razón decapitada en Guatemala. Llueve y ya la lluvia hoy es veneno aunque llegaras, una canción atravesada en la garganta, un estallido de neutrones en el alma. Esta pupila se despide con el texto que un cronista publicara en la revista Bohemia en aquellos días dolorosos de inicios de 1992. Ni Rolando, ni Yuri, ni Rafael, ni Orozmán podrán hablar nunca más, pero tampoco callan del todo. El lenguaje de los muertos es más convincente que el de los vivos. Cuando en las breves pero emocionadas palabras del sepelio de Rolando, Fidel reiteró la doble disyuntiva de la Revolución Cubana: socialismo o muerte, patria o muerte. Los 4 combatientes caídos no pudieron responder venceremos, como el resto de la multitud allí reunida, adolorida. Los muertos no hablan. Su idioma es el frío silencio de las tumbas, del mármol. Un silencio que es como un grito que recuerda que esos 4 jóvenes llevaron hasta sus últimas consecuencias la disyuntiva de la Revolución Cubana. Nada es más eterno que la voz de los mártires. Asesinar es repugnante. Asesinar a hombres desarmados y amarrados es sencillamente monstruoso. Y da idea de lo que podría esperar nuestro pueblo, de lo que podrían esperar nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestras madres, nuestros combatientes de la contrarrevolución, de la reacción y del imperialismo, si lograra imponer sus designios en esta tierra, si lograran aplastar la heroica resistencia de nuestro pueblo. De más está decir, porque todos ustedes lo saben, que estos señores, si logran escapar, a pesar del cuádruple asesinato y de la triple violación,
habrían sido recibidos en Estados Unidos como héroes, como han recibido a tantos otros, como recibieron a los principales asesinos que mataron a miles y miles de cubanos durante la tiranía de Batista. Los recibieron con todo su dinero, con todas sus fortunas y con absoluta impunidad, como han recibido a lo largo de estos años a tantos delincuentes que buscaron amparo allá en Estados Unidos. Será su filo. A mí me dieron la voz para canción poderosa, por eso me nace tierra de las entrañas rocosas. Te doy otra canción, el sol tiene 1000 costados, van a cantar los caballos, los gallos finos respetan. Esta isla es un cometa, van a cantar los caballos, los gallos finos respetan. Esta isla es un cometa, papalote que nunca se irá a Bolina, que no pretende la cima, que es del azul más hermoso, que siempre será dichoso al pasar el temporal, y si se llega a quebrar será un pez buscando fondo. Es aire en pecho de sal, es aire en pecho de sal. Aire, a mí me dieron machete para limpiar el camino, por más que le pongan piedras, eterno será su filo. A mí me dieron la voz para canción poderosa, por eso me nace tierra de las entrañas rocosas. Te doy otra canción, el sol tiene 1000 costados, ya cantaron los caballos, los gallos finos respetan. Esta isla es un cometa, ya cantaron los caballos, los gallos finos respetan. Esta isla es un cometa, grito de guerra, oye lele, traen las manos, y todavía hay quien se pregunta por qué cantamos juntos creciendo. Somos revuelta, la Virgen pide canción sin tregua. Es aire en pecho de sal, es aire en pecho de sal. Aire, a mí me dieron machete para limpiar el camino, por más que le pongan piedras, eterno será su filo. A mí me dieron la voz para canción poderosa, por eso me nace tierra de las entrañas rocosas. Te doy otra canción, el sol tiene 1000 costados, se retiran los caballos, los gallos finos respetan. Esta isla es un cometa, te doy
es un comer.